Capítulo 13. Lobo negro aullando. No, dijo Saber suavemente. No puede ser, ¿ella lo reconoce? Eso es imposible. No puede ser una persona. No puedo sentir a una persona. Parece una persona, pero se siente aún más siniestro que esa cosa. Al menos solo se siente vacío, quiere matarnos, definitivamente disfrutaría matar a todos aquí. Pensó Shirou, todavía teniendo dificultades para concentrar su mente en la situación. Pero, una vocecita en el fondo de su cabeza dijo que el hombre delgado con la armadura negra sí le parecía familiar. Todavía sonriendo, apuntó su lanza directamente a Saber, como si ya no existiera nadie más en el mundo. La sonrisa maníaca solo se hizo más amplia. Tú primero. Nadie vive, pero tú eres quien va primero. Vamos, Saber, sabes que no estabas contento con cómo te fue la última vez. Lo quieres casi tanto como yo, prácticamente ronroneó, su voz espantosamente íntima. Vamos a jugar. La respuesta de Saber fue inmediata y visceral. Envolvió un brazo alrededor de la cintura de Shirou, lo levantó sobre su hombro y corrió como el infierno. Fue eso. Comenzó Shirou, observando cómo la escena ante él comenzaba a reducirse con los pasos cargados de maná de Saber alejándolo rápidamente de ella. Nos atrapará en breve. Saber dijo lacónicamente. Pero Lancer es un enemigo al que puedo enfrentarme y esa criatura que está con él no. Necesito poner algo de distancia entre ellos, como pueda. Entonces ese es Lancer. ¿Pero qué le pasó?, preguntó Shirou. El Lancer que lo había atacado, que lo había matado, suponía, había sido completamente diferente. Ciertamente no era tierno ni mucho menos, pero nunca había mostrado un aura tan abrumadora de sadismo y sed de sangre. Había sido cruel, pero también extrañamente noble, como un lobo alfa a la caza. Ahora, si ese es Lancer, se ha convertido en un monstruo. No lo sé, y de momento no importa. Lo que importa es salir vivo de aquí, dijo Saber. Lancer observó a la niña y al niño retirarse con poca preocupación. Los zarcillos de la sombra comenzaron a rezumar lentamente tras ellos, y Lancer agitó su mano en dirección a la cosa. No. Puedo atraparlos. Le cortaré las piernas a Saber y la arrastraré de regreso aquí para que comas. Quédate aquí. ¿Entonces tú también sobreviviste?, preguntó Zouken. ¿Y tú eres como Caster? Independiente. Más o menos. Lancer se encogió de hombros. Es complicado y no es divertido bromear contigo. Prefiero una chica linda y tú, bueno. No. No tenía idea de que había avanzado tan lejos, tan rápido. Cuando más Seruans habían caído, tal vez, pero ya es capaz de hacer tanto, dijo Zouken, ignorándolo. Esto fue a la vez alentador y problemático. Obviamente, sus planes requerían que el arma poseyera tanto poder como pudiera y más. Pero, ¿debería ser tan poderoso, tan temprano en el juego? Con el tiempo debería ser capaz de esto y más, pero esto superó las expectativas y con magia eso podría ser muy peligroso. ¿Y cómo había aparecido allí, esa noche, sin su citación? Este fue realmente un giro de los acontecimientos muy inquietante. Tendría que tomar medidas para controlarlo más estrictamente, pero, para ser sincero, no estaba seguro de cómo hacerlo sin disminuir su potencial general como contenedor. Sí, esto requeriría algo. Lancer dirigió esa sonrisa de tiburón al viejo mago sin preocupación, interrumpiendo su ensueño. Pareces confundido. Bueno, habrá que investigar esto. Esperaba que Caster fuera una aberración, pero aparentemente las cosas se están moviendo más rápido de lo previsto. Por el momento, supongo que lo que importa son los resultados. Persigue a Saber y trae al menos el cuerpo de vuelta, dijo Zouken. Él todavía estaba al mando aquí. Es posible que la sombra haya llegado por su propia voluntad, pero su poder aún la mantenía bajo control. Claro. Ah, y un detalle más, dijo Lancero. Sí, que yo, comenzó Zouken. Comenzó porque a mitad de la frase, la lanza negra más o menos le explotó la cabeza con un solo golpe. Sé que le dije a Saber que ella fue la primera, pero honestamente no me importa mucho el orden en el que mueren. Lancer dijo suavemente. Luego, su sonrisa se redobló ante la muerte y salió en busca de Saber. El cuerpo del viejo mago se desmoronó, disolviéndose en una nube de gusanos que se alejaron de la sombra que aún rondaba por la zona.
Un familiar tocó los zarcillos negros y dejó escapar un chillido estridente cuando se disolvió. El Zouken recién desencarnado dejó escapar un suspiro mental. Había sido obra del propio Lancer, algo en su naturaleza que le permitía la independencia para actuar libre de la voluntad de su maestro. ¿O sus materiales simplemente lo habían desafiado inconscientemente al asegurarse de que su nuevo servante ignorara sus órdenes? Sí, pensó, esta situación es definitivamente problemática. Dado el tamaño de su ventaja, Shirou honestamente había creído que estaban a salvo. Saber era increíblemente rápida. Incluso cargándolo, ella corrió como un viento veloz. Incluso un coche probablemente habría tenido problemas para seguirle el ritmo. Pero luego vio una oscuridad que se destacaba incluso contra el negro paisaje nocturno, vio el ocasional destello de color rojo sangre que adornaba la armadura o la lanza maldita. Vi estas cosas acercándose cada vez más. Si Saber era el viento, entonces Lancer era un rayo negro. Maldición. Dijo Sabré, viendo el mismo problema. Necesito lidiar con esto. Al menos parece que Lancer es nuestro único némesis por el momento. Puedo manejarlo, siempre que estés a salvo. Perdóname. ¿Por qué ahora? Dijo Shirou mientras Saber lo arrojaba, con toda su considerable fuerza, hacia un arbusto cercano, antes de girar sobre sus talones para enfrentarse a la carga de Lancer. Este arbusto tiene espinas, pensó Shirou. Saber giró, desenvainando su espada, el viento aullando alrededor de la espada invisible mientras se materializaba en sus manos. Lancer era rápido, más rápido tal vez incluso de lo que había sido Rider, y estaría sobre ella. La lanza golpeó su guardia con tal fuerza que el pavimento bajo sus pies plantados se agrietó. ¿Me extrañaste?, preguntó. Saber liberó su espada y la giró en un corte por encima de la cabeza, golpeando la lanza a un lado y lanzándose hacia su garganta. Hizo girar su arma para desviar el golpe, cortando sus piernas incluso lanzando su corte hacia el cielo. Saber imitó su propio movimiento, usando el impulso de su espada, siendo apartada para hacer que su espada girara y golpeara la lanza que se balanceaba hacia sus piernas. Las armas se bloquearon de nuevo con un choque de metal y truenos, el aire invisible levantó chispas de estática contra la lanza maldita. Los dos Servants saltaron hacia atrás como uno solo para romper la cerradura, y Saber maldijo en voz baja. Ella no había querido dejarle tomar distancia, con su arma más larga. Lancer, ¿ese eres tú, no? Ella preguntó. La sonrisa de tiburón era tan amplia que parecía como si su rostro fuera a partirse, pero de alguna manera se hizo aún más amplia. Extrañame. HMPH. Podría haber disfrutado la oportunidad de enfrentar al verdadero Lancer otra vez. Admitió Saber. Pero esto... No conozco los detalles todavía, pero es obvio lo que pasó, Lancer. No sé cómo, pero has caído muy, muy lejos. Cortarte una vez hubiera sido un gran honor. Ahora, creo que será simplemente una misericordia. Lancer inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Caído? Saber, ¿sabes quién soy? Pasé toda mi vida deseando la batalla. Gloria. Y pasé cada parte de ella como el maldito perro faldero de alguien. El perro de Chulan, pero las cosas son diferentes ahora. Mi nuevo el maestro corre solo por instinto. No tiene objetivos, es solo un monstruo que quiere alimentarse, cazar y matar a los 7 sirvientes. Enfrentarse a cada uno, derrotarlos y devorarlos. Dijo Lancer, su tono cada vez más emocionado. Eso es todo lo que quiere hacer, y todo lo que me quiere hacer. Y puedo hacerlo como quiera, con mi supuesto maestro demasiado tonto para hacer algo al respecto excepto seguirme frenéticamente, rogando por sobras. No tengo a nadie que me detenga, Saber. Nadie me impide reclamar la batalla definitiva que siempre quise. ¿Caído? Por primera vez en mi vida, soy libre. Y con un rugido de pura alegría y sed de sangre, cargó. Saber se enfrentó a su embestida en serio esta vez, sus espadas golpearon con fuerza suficiente para levantar un vendaval a su alrededor por el impacto. Saber apretó los dientes, hundió los pies y liberó una ráfaga de prana a través de sus piernas para contener la carga del monstruo. Finalmente, con un último estallido de fuerza, golpeó la lanza hacia un lado y entró en la guardia de Lancer, demasiado cerca de su cuerpo, y estaba desequilibrado. La lanza retrocedió, un ángulo que ella no había anticipado, cuando Lancer deslizó el arma en su agarre para sostenerla justo debajo de la hoja.
Era una forma ridículamente incómoda de sostener una lanza, pero su velocidad era suficiente para convertirlo casi en el tipo de golpe engañoso que podría haberle preocupado. Si no lo hubiera visto venir, con su propia sonrisa salvaje, retiró una mano de la empuñadura de su espada para desviar el golpe débil y desequilibrado, dejándolo pasar inofensivamente a unos centímetros de su cabeza, mientras que la mano restante llevó su espada a un corte irregular en su pecho. Él mismo llevaba una armadura, y su espada no estaba destinada a ser blandida con una mano, pero fue recompensada con el sonido del metal contra metal disolviéndose en algo suave y húmedo antes de que él levantara su pie en una patada salvaje, que Saber revirtió. Su cargo de evitar. Lancer presionó una mano enguantada contra su pecho. No era un corte profundo, pero el rojo era visible contra el negro sólido de su armadura. Él sonrió y se lamió los dedos. La primera sangre para ti, dijo alegremente, la segunda para mí. Saber se preguntó brevemente qué quería decir con eso, y luego lo sintió. Un flujo constante de calidez en el lado de su rostro por el que había pasado la lanza. Aún más alarmante, podía sentir un calor similar debajo de su armadura, a pesar de que la espada no la había atravesado. Saber tocó su mejilla, sintiendo el escozor de un corte superficial. La espada no me tocó, de eso estoy seguro. Así que ¿cómo? Ja. Parece que Gaebolk se tomó esto bastante bien. Dijo Lancero. La lanza maldita, ser tocada por una nueva maldición solo la hizo más mortal. Tengo que decir que no lo vi venir, pero no puedo desaprobarlo. Mi lanza busca tu sangre sin siquiera una orden de mi parte, así que incluso casi falla. Oh, Saber, esto va a ser muy divertido. Bloquea todo lo que quieras, veré esa sangre en el suelo. Y quién sabe qué otros trucos nuevos he aprendido. Apuesto a que estás tan emocionado como yo. Se puso en posición de preparado, con el arma apuntando a su corazón y el corte en su pecho ya cerrándose. Vamos, caballero de la espada. Veamos cuál de nosotros es el mejor asesino. Caster suspiró molesta mientras miraba la imagen. Fue un error. Veo eso ahora. Cuchulain, el hijo de la luz de Irlanda. Semidios, maestro de la magia rúnica y guerrero legendario que había resistido la tentación de las diosas, mientras que Caster había aceptado la oscuridad y trabajado con ella, Lancer simplemente la había defendido y no había sido corrompido tanto como, desatado, su naturalmente violento. Instintos que salen a la superficie. Y al igual que la propia Caster, su combinación de conocimiento mágico y compatibilidad emocional le permitió cierto control sobre su mascota. No tanto como ella, pero lo suficiente como para provocarle un frenesí y salir a cazar, y luego calmarlo de nuevo cuando deseara matar solo. Caster suspiró. No es bueno. Muy, no bueno. Mis planes no necesitaban este tipo de comodín. Aún así, las cosas podrían haber sido peores. Si mataba a Saber aquí, la sombra ciertamente se alimentaría. Y si lograba destruirlo, quedaría debilitada y Caster podría liderar a su mascota para conquistarla. Ella sería un perro guardián de reemplazo adecuado para el incómodamente impredecible Lancer. En el borde de su campo de percepción, lejos de la batalla entre los dos Servants, algo familiar se agitó. Caster sonrió. Por otro lado, tal vez debería simplemente ir a comprar perros mientras espero. En lo alto del edificio que dominaba, Rin respiró hondo y el aire fresco de la noche le heló los pulmones. Pues, ¿qué piensas? Archer consideró sus opciones, incluso cuando la espada en sus manos se alteró sutilmente, adquiriendo las características que permitirían usarla como flecha. ¿Puedo comunicarme contigo? El amo y el sirviente no estaban seguros de su camino, después del caos de la noche anterior. Sabían que un asalto directo al templo Ryudo estaba fuera de discusión, pero Rin estaba ansiosa y Archer estaba físicamente en perfecta forma. Salir a patrullar parecía mejor que esperar en casa sentados de brazos cruzados. Ver a Saber y Emilia había sido suerte, supuso Rin. Estaba menos segura de si era buena o mala suerte. Y entonces apareció esa cosa negra completamente equivocada del templo, y supo que una vez más el universo había elegido joderla. Al menos no es Caster, otra vez. Dijo Rin. Lancer no es exactamente mejor, Rin. Arquero. Esperaba que simplemente estuviera muerto, no, algo peor. Realmente, si simplemente seguía la lógica de la guerra del Santo Grial, esta era una toma perfecta. Un Broken Phantasm podría eliminar a Lancer y Sabre de un solo golpe.
Y ciertamente, deshacerse de Sabre haría que sus propios objetivos fueran más fáciles de lograr a largo plazo. Pero las cosas iban mal. Muy equivocado. Esa sombra, y la corrupción de Caster y Lancer, nada era como lo recordaba. Se había dado cuenta plenamente de que las probabilidades de que lo llamaran a participar en la situación como limpiador eran altas, y quería resolverlo antes de que eso sucediera, si era posible. Y para hacer eso, necesitaría aliados. Preferiblemente aliados estúpidamente leales de quienes pudiera estar totalmente seguro de que no traicionarían su palabra. Saber y Shiroro Emiya encajan perfectamente en ese perfil. Creo que lo que más me preocupa es esa abominación y sus Servants corruptos. Creo que deberíamos centrarnos en ese problema y preocuparnos por saber más tarde. Dijo Archer, colocando la flecha y preparándose para tensar la cuerda del arco. No era la explicación completa, pero era la parte que Rin necesitaba saber. Rin dejó escapar un suspiro que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Puede que Emiya no haya sido muy brillante, sin duda, pero era un compañero de clase y un tipo decente. Ella no le debía nada en absoluto, pero tampoco tenía nada contra él más que el hecho de que ambos eran maestros, y si él estaba muerto, eso era solo una línea menos de protección alrededor de Sakura. Ella misma lo mataría si fuera necesario, pero cuanto más tiempo pudiera evitar tener que hacerlo, mejor. En silencio, por primera y última vez, agradeció a Zou quien mató por ser una molestia generalizada. Entonces, concéntrate en Lancer. Mátalo si puedes. Archer apuntó. Lancer estaba distraído, completamente concentrado en Saber, los dos golpeando con velocidad de bala e intensidad de navaja una y otra vez. No podría interceptar el proyectil y Archer podría derribarlo con el primer disparo. No la cabeza, se está moviendo demasiado rápido, es demasiado pequeño, ve por el corazón. Incluso si fallo, infligiré daños graves. Sabré puede acabar con él. Dijo una alegre voz femenina, y Archer notó con mucha preocupación dos cosas. Primero, alguien se había infiltrado tanto en él como en Rin, mientras estaban en alerta máxima. En segundo lugar, en menos de un segundo, el aire a su alrededor se había convertido en un líquido negro espeso y viscoso que comenzó a abrirse paso por su garganta y estranguló sus extremidades. Es cierto que estaba más preocupado por esto último. Rin no era tonta. Cuando la esfera de lodo negro y brumoso envolvió a Archer, ella instantáneamente saltó hacia atrás para evitar el casi seguro ataque contra sí misma también, y fue recompensada por la visión del hechizo, creciendo para encerrar el área en la que había estado parada segundos antes. Con los ojos muy abiertos, escaneó el tejado, buscando la fuente del hechizo, aunque sabía muy bien quién tenía que ser. Un hechizo lo suficientemente poderoso como para atar a un Servant, lanzado con nada más que unas pocas palabras. Solo hay un posible culpable. Y por suerte, ni siquiera estaba tratando de esconderse. Incluso para Rin, que nunca antes había visto a la mujer de cerca, era obvio que algo andaba mal con Servant Caster. Ella flotaba sobre ellos, su capa extendida como un par de alas, que podría haber aceptado fácilmente, pero esa capa era negra, más negra que el cielo nocturno detrás de ella, excepto por las enfermizas rayas rojo sangre que la recorrían como arterias en el cuerpo de una especie de monstruo retorcido. De hecho, gran parte de ella era negra. La túnica que cubría su cuerpo y con la capucha retirada, Rin pudo ver que incluso los ojos en su rostro pálido eran de ébano sólido. Sin embargo, su cabello era blanco, al igual que la piel de su rostro. Parecía un fantasma, hermosa, pero fría. Oscuro. Ella es como Lancer. Esa cosa oscura, también la afectó. Fue el primer pensamiento de Rin. Ella me va a matar. Fue el segundo pensamiento de Rin, incluso mientras deslizaba una joya en su mano. Contuvo a Archer en segundos. Ella podría matarme fácilmente, con gemas o sin gemas. No puedo igualar ese tipo de poder. ¡Qué joven tan encantadora!, ronroneó Caster. Dime, querido corazón, ¿te gustaría vivir? Todo lo que tienes que hacer es marcharte. Solo me preocupo por tu sirviente, en este momento. Rin se rió amargamente. ¿Y se supone que debo creerte? No gano nada matándote. Ganas menos si me dejas vivir. ¿Es eso lo que crees? Tal vez tengas una utilidad para mí que aún no has considerado.
dijo Caster, su voz prestando intimidad a las palabras, como si estuviera tratando de acariciar a Rin solo con su voz. Sus ojos podrían haber sido fríos, pero su voz ciertamente no lo era. Chocolate para las orejas. En otras circunstancias, Rin podría simplemente haberse sentado y escucharla hablar durante horas. Qué jovencita tan encantadora, terminar con tu vida sería una verdadera lástima. ¿Por qué no irte ahora? O mejor aún, ¿por qué no vienes a trabajar para mí? Siempre me vendrían bien más mascotas y te cuidaré bien. Tentador, estoy seguro. Dijo Rin, sonriendo maliciosamente. Pero incluso si confiara en ti por un segundo, no soy del tipo que juega un papel secundario frente a nadie. Soy mi propio maestro, y un buen maestro no deja atrás a su sirviente. Caster se rió entre dientes. Bueno, tienes espíritu, de todos modos. No mucho en cuanto a intelecto, pero sí mucho espíritu. Levantó su bastón y el aire a su alrededor comenzó a deformarse y a oscurecerse. Rin sostuvo la joya lista para liberar el poder interior. No sería suficiente, ni siquiera la mitad, pero tal vez podría desviar este hechizo lo suficiente como para ponerse a cubierto y encontrar una manera de llegar a Arch. Entonces oyó algo. Unas pocas palabras, claramente un encantamiento de algún tipo. Estaban apagadas, por lo que no eran de Caster, y además la voz era masculina. Pero no podrían haber sido Archer, ¿cómo pudo haber hablado? Sin embargo, podía sentirlos, en lo profundo de sus huesos, y con este sentimiento, una hoja plateada reluciente, el arma maestra de un verdadero héroe, atravesó la esfera de lodo negro y la trituró para liberar todo el gel viscoso del interior en un solo movimiento suave. Balancearse. Archer cayó de rodillas, tosiendo lodo y usando la espada que había obtenido de la nada, como apoyo. Uk. Eso fue menos que agradable. Rin, quédate atrás, creo que esto es algún tipo de veneno. No me está afectando demasiado, pero tú eres otra historia. Caster sonrió, reprimiendo su ataque. Oh, Dios mío. Parece que te subestimé. Archer sonrió insolentemente a la bruja en los cielos, el espeso veneno aún goteaba de su cuerpo empapado. No es una gran sorpresa. Tus ojos están un poco nublados, probablemente no pudiste verme muy bien, un comediante. Dijo Caster. Los rayos de fuego oscuro en el aire a su alrededor una vez más comenzaron a cobrar fuerza. Ha pasado tanto tiempo desde que vi un show en vivo. Permíteme ser tu primer crítico. No eres gracioso. Archer se puso de pie y mantuvo su espada lista. ¿Qué pasó con tirar tomates? Preguntó. No fue un gran grito de batalla, pero bueno. Saber cayó hacia atrás, respirando pesadamente y sangrando por una docena de heridas menores, la risa burlona de Lance resonando en sus oídos. ¿Empiezas a desgastarte, Saber? Se burló. No tienes tanta energía como solías ser. Ella no se dignó responder, simplemente levantó su espada en preparación para el siguiente intercambio. Debo decir que esto no es tan bueno como esperaba. Empezaste fuerte, pero no mucha resistencia. ¿Reprimiéndome? ¿Cómo te atreves a insinuar que un caballero lucharía con algo menos que un compromiso total con la victoria? Saber gruñó. Haré que te ahogues con ese insulto, monstruo. Así que no reprimirme. Más bien, reprimirse. Lancero sonrió. Su mirada enmascarada se giró ligeramente hacia su derecha, hacia un arbusto en particular. ¿No eres un gran maestro, Saber? No te está dando lo que necesitas para ser lo mejor que puedas, lo puedo ver. Lo sé, tal vez esto sería más divertido si me deshiciera de él y te dejara encontrar otro. Los ojos de Saber se abrieron con horror cuando se dio cuenta. Corrió hacia Shirou, pero Lancer se puso en movimiento en el mismo instante, tuvieron que cruzar la misma distancia. Y era mucho más rápido. Por tercera vez en su vida, Shirou Emiya vio la punta de la legendaria lanza corriendo hacia él. El mundo pareció ralentizarse, sus extremidades se sentían como piedra. Saber y Lancer se movieron en cámara lenta. Él iba a morir. De nuevo. Y todo había sido un desperdicio. Trabajando con Sabre, entrenando todos esos años, esforzándose tanto por convertirse en alguien que pudiera proteger al mundo entero. Con todo ese trabajo, todavía no podía protegerse. Todavía estaba tan indefenso. Si tan solo tuvieras un arma, dijo algo dentro de él. Sí,
Sus ojos se centraron en la lanza con una intensidad similar a la de un láser. Era algo hermoso, incluso teñido de negro. Si tuviera un arma como esa, podría defenderse. Algo de poder y gracia como la lanza, para repeler la lanza. Necesito un arma. Un arma de poder. Pero mis manos están vacías, ni siquiera tengo un palo o una espada. Necesitas una espada. El caballero rojo se paró ante el gigante negro en la noche y sacó espadas del mismo aire. Tantos, pero ninguno que se ajustara tan bien a su agarre como la hoja blanca que eclipsaba a la luna y la hoja negra que bebía de la luz. La forma en que se veían era como... Al igual que la imagen en tu mente, gritando a través de tu sangre, míralas en tu mente con tanta claridad que es como si estuvieran en tus propias manos. John de Tuor Shirou sintió hielo detrás de sus venas y olió el aroma de la escarcha. Sintió el cosquilleo del pelo marfileño en su frente, y detrás de todo. Casi podía ver los circuitos mágicos cobrar vida, ardiendo con un nuevo fuego frío, como nada que hubiera sucedido en su entrenamiento. Y podía ver las espadas. En su mente. En el aire. En sus manos. Kansou y Bakuya gritaron cuando Gaebolgo se estrelló contra ellos con tanta fuerza que Shirou sintió que sus brazos se romperían. ¿Qué diablos? Espetó Lancer, con la boca abierta en shock cuando su espada fue detenida contra todas las expectativas. Shirou sonrió levemente. El mundo entero parecía tan falso en este momento. Todo se estaba volviendo borroso y la estática parecía estallar detrás de sus ojos. Pequeñas grietas ya cubrían las espadas gemelas en sus manos. No, no había espadas en mis manos, solo una imagen, no lo suficientemente buena, como la luz reflejada en el vidrio, y su cuerpo y su mente parecían resquebrajarse de la misma manera. Yo esperaba que pudieras decirme, murmuró Shirou. Cayó hacia atrás y la confusión se convirtió en oscuridad. Lo último que escuchó fue el sonido distintivo de la espada de saber desviando la lanza, y sonrió. Ilia suspiró y miró con tristeza a la casa en ella. Berserker estaba detrás de ella, tan inmóvil como una estatua. Él, por orden suya, saltaría sobre la casa y la dejaría hecha un desastre de yesca y vidrio, matando todo lo que había dentro. Shirou no estaba en casa, había estado observando durante horas. Él estaría bien. No había nada que le impidiera destruir la fuente del Grial Negro, aquí y ahora. Sabía que estaba allí, podía sentirlo palpitar en su mente, como un gusano arrastrándose bajo su piel. Sería destruido y los Eruans que había corrompido desaparecerían. El orden se restablecería y Shirou nunca lo sabría. Pero estaría muy triste. Y ahí estaba el problema. Ilia quería preocuparse solo por Shirou. Eso era lógico. Pero, bueno, preocuparse por él estaba resultando difícil. A ella no solo le importaba su salud, sino también su felicidad. Su sonrisa. Cualquier cosa que robara la sonrisa de Shirou era malvada, eso lo sabía en el fondo de su alma. Ella quería que él, con todo su corazón, fuera feliz y siguiera sonriéndole con esa calidez que solo él tenía. Y ella sabía que esto... no haría eso. Es la cosa justa que hacer. Pero no creo que pueda hacerlo. Berserker, ojalá pudieras hablar, dijo Ilia suavemente, agarrándose la cabeza como si eso de alguna manera pudiera exprimir los sentimientos conflictivos. Esto es tan, siento que ya no sé qué es lo correcto. Solía ser tan simple. Siento que hace apenas unos días, no sabía nada en absoluto, y casi lo extraño. Al menos entonces estaba seguro de mí mismo. No estaba dividido, mi cabeza no estaba golpeando con todos estos pensamientos, sentimientos y dudas y griega. Imágenes. Destello. Una lanza negra en la noche. Espadas, blancas y negras, y el olor a nieve en el aire a su alrededor. Los ojos de Ilia se abrieron como platos. ¿Shiro? Ella lo había visto. Lo sintió. Ella no había estado mirando, pero, tal vez tan cerca del Grial Negro, estaba captando sensaciones de sus servidores. Eran parecidos. Oh. Le había dado a Shiro una dosis significativa de su prana, en una situación de descuido. Ella podría estar sintiendo eso, de alguna manera. Quizás ambas cosas. Su enfoque hacia la hechicería era más instintivo que entrenamiento, ella no lo sabía. Cualquiera sea el caso, Shiro estaba en peligro. Saber estaba con él, los había visto irse juntos, pero sabía que él estaba en peligro. Necesitaba ayuda. Él la necesitaba. Si destruyo el Grial Negro ahora, los Servants que ha tocado perderán su poder.
quizás desaparezca por completo. Esa sería la manera fácil. Esa sería la forma inteligente. Pero, no creo que sea lo que Shirou haría. Frenético. Ella chasqueó. Nos vamos. Vamos a perseguir a Shirou y saber. Están en peligro y ya no me importa lo estúpido que sea. He decidido que nos vamos y lo vamos a salvar. Ahora mismo. Y que Dios ayude a cualquiera que intente interponerse en mi camino porque estoy de muy mal humor. Capítulo 14. Noche brillante. En blanco y negro. El cielo nocturno estaba más negro que la brea y no se veía ni una sola estrella. Y, sin embargo, a pesar de la total ausencia de luz, todavía podía ver la nieve, una llanura blanca y sin rasgos distintivos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La desolación era casi insoportable. El contraste imposible era nada que se pudiera ver en la naturaleza. Estaba mal. Totalmente equivocado. Y sin embargo, no tenía miedo. Había algo extrañamente convincente y tranquilizador en este lugar. A pesar de la absoluta desolación, era cómodo, de alguna manera. ¿Es sombrío, no? Preguntó una voz suave y femenina. No hubo nada, durante mucho tiempo. Pero mira, unos suaves guantes blancos apartaron un pequeño montón de nieve, revelando el único color que había visto allí, una pequeña mancha verde. Un retoño que lucha contra la escarcha. Este lugar estuvo frío durante tanto tiempo. Ella ha estado sola, completamente sola cuando deberíamos haber estado tomando su mano, ayudándola a crecer. Pero no había nadie y estaba congelada. Atrapada en el tiempo, sin nada que la arrastrara. El mundo real. Él sintió, más que vio, su sonrisa. Hasta que tú. Por primera vez, ella está empezando a cambiar. Conviértete en una persona real. Todavía hace mucho frío, pero ha comenzado el deshielo. Realmente la estás ayudando. Gracias. Yo, no sé quién, dijo Shirou. Una suave manopla le acarició la mejilla. Ni siquiera se había dado cuenta del frío que hacía hasta que desapareció de ese lugar. Shirou, alguien a quien amaba mucho quería que fueras feliz, por eso también eres valioso para mí. Quiero que tengas una vida normal y feliz. Me rompe el corazón pedirte esto, alejarte de eso, pero no hay nadie más, y aunque no tenga un derecho, tengo una responsabilidad. Cuídala, por favor. Ella te necesita mucho más de lo que crees. Shirou no conocía a esta mujer, no sabía lo que estaba preguntando, ni siquiera estaba seguro de que nada de esto fuera real. Pero de alguna manera, no importaba lo extraño que pudiera parecer, aquí se sentía como en casa. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, no creía que tuviera la intención de hacerle daño. Y nunca había sido capaz de rechazar a una persona en problemas. Miró los ojos rojos llenos de tristeza y esperanza y respiró hondo. Lo intentaré. Gracias, dijo. Eso es más de lo que tengo derecho a pedir. Él sintió su sonrisa, y era muy, muy cálida. Lancer miró al chico inconsciente, su expresión era de confusa molestia. Lo juro. No importa cuántas veces mate a ese tipo, simplemente no morirá. Nunca volverás a poner un dedo encima de Shirou. Te cortaré como el perro que eres si lo intentas. Dijo saber, su voz poco más que un gruñido salvaje. Sentimientos combinados de rabia y vergüenza la invadieron. Ser superado por este monstruo, obligado a permanecer a la defensiva, incapaz de golpear su corazón como caballero. Tener a su maestro amenazado, fracasar como su escudo. Pocas veces se había sentido tan impotente o tan furiosa. Era más de lo que su orgullo como caballero, no, como rey, podía soportar. La expresión de Lancer se torció. Perro. Gruñó. Estás atrasado, saber. Ahora soy un lobo. Y tengo hambre. La lanza cortó sus piernas, la velocidad y el color oscuro la hacían esencialmente invisible en la noche. Pero saber no necesitaba sus ojos para ver, y menos aún para luchar. La espada invisible había comenzado su parada antes de que Lancer hubiera golpeado, y desvió el arma con pies de sobra. A pesar de esto, sintió una pequeña punzada de dolor debajo de su armadura, cuando un pequeño corte más se abrió en su piel sin que la hoja maldita lo tocara. Sonriendo ante su expresión de dolor, Lancer dio un paso atrás y lanzó una serie de golpes relámpago.
Una docena de golpes de martillo cayeron sobre su espada en el espacio de un segundo, y mientras ella interceptaba cada uno de ellos, 1, 2, 3 pequeños cortes nuevos se abrieron en su cuerpo, debajo de su armadura, mientras el aura de la lanza maldita la perseguía. Sangre. Maldita sea, pensó Saber, forzando el prana en sus extremidades. Mientras Lancer acercaba su espada a la velocidad de una bala hacia su garganta, ella dio un paso adelante y aceptó el corte del aura del arma para tener la oportunidad de dejarla pasar por su cabeza y desequilibrarlo. Ella golpeó su espada contra la lanza desde abajo, bloqueó las armas y usando su propia lanza como punto de apoyo, arrojó a Lancer hacia atrás. Él aterrizó ágilmente sobre sus pies, pero ella no estaba demasiado preocupada. Su objetivo principal era simplemente alejarlo de Shirou y alejar esa maldita lanza de su cuerpo lo más que pudiera. Si la lucha continúa de esta manera, eventualmente me desgastará. Las heridas que inflige son menores, pero son muchas y persisten, mientras que mis propios contraataques sanan en segundos. Necesito destruirlo, tomar su cabeza o su corazón de un solo golpe masivo. Pero acercarse lo suficiente significa pasar la misma lanza que me obliga a retroceder. Sus opciones eran dos. Mata a Lancer o destruye a Gaebolg. Y ella no podía hacer ninguna de las dos cosas, como estaba ahora. Si Shirou tuviera el poder para apoyarla adecuadamente, tal vez, pero no lo tenía y no había manera de complementarlo, al menos no por el momento. Pero ella tenía una última opción. Quizás su única opción desde el principio. Miró la figura oscura, una vez más sonriendo con esa sonrisa de tiburón, sus dientes desnudos eran la única parte de él que sobresalía de la noche. No es que él no sea un oponente que requiera este nivel de poder. Y ciertamente lo admito, es en gran medida un oponente que debe ser destruido. Cerró los ojos y dejó que un pequeño eco de tristeza tocara su corazón. Shirou, el poder que necesito para esto puede ser más del que tengo de sobra. Si no sobrevivo, sabed que estaba orgulloso de ser vuestro siervo, a pesar de todo. Vive, si puedes. ¿Qué te pasa, Saber? Lancer ronroneó. ¿No te gustan los perros? No te culpo, esas cosas te arrancarán la maldita garganta. Saber sonrió a cambio. Simplemente pensar que fue una pena, Lancer. ¿Morir? Sí, la mayoría de la gente no es muy fanática de eso. Pero en el lado positivo, al menos tú y yo tenemos algo de práctica en ello. Lancer se rió, girando su lanza hacia un agarre listo para el combate. Apuesto a que pensarás que es más fácil que nunca la segunda vez. La sonrisa de Saber se volvió fría y cruel. El viento comenzó a aullar, una ráfaga repentina y fuerte que parecía venir de todas partes a su alrededor y, sin embargo, de alguna manera parecía centrar la mayor parte de su impacto en Lancer, quien en realidad necesitaba prepararse para evitar ser empujado hacia atrás por el repentino vendaval. No es eso, perro. Simplemente estaba pensando que era una pena, esta calle es algo remota, pero la gente todavía vive demasiado cerca para pensar que no habrá víctimas. Rezo por los inocentes que se perderán ahora, Lancer. Dijo Saber con frialdad. Cuando rompa la tierra con mi espada. Libera al rey del viento. Si antes el viento había sido un vendaval, ahora era más como si un huracán hubiera caído entre ellos. Una pared de viento, explotando desde la espada de Saber en un repentino estallido de luz y sonido que incluso a Lancer le resultó imposible permanecer inmóvil. Sus botas blindadas cavaron pequeñas trincheras en el suelo mientras era empujado varios centímetros hacia atrás simplemente por la fuerza del viento. Él sonrió. Sabía que me estabas ocultando. Saltó hacia atrás, levantando su arma. Un aura enfermiza negra y roja que brillaba alrededor de la lanza en respuesta a la luz y el viento que brotaban de la de Saber. Mientras ella golpeaba, cegaba contra la noche, él parecía volverse uno con ella. ¿Jugamos? Desde el centro de la tormenta en las manos de Saber, el contorno de una espada dorada comenzó a brillar. Su rostro estaba reflejado en una mirada de absoluta confianza y determinación. Su tono era el de un juez pronunciando sentencia definitiva, dijo 5 palabras. El partido será corto. El problema con Caster, reflexionó Archer, era que era solo medio estúpida. No era muy hábil en el combate y era propensa a derrumbarse cuando sus planes fracasaban.
Estos factores combinados significaban que ella no solía ser una amenaza significativa. Cuando una cosa salía mal, otras salían mal, hasta que quedó enterrada bajo una montaña de sus propios errores. El problema fue lograr que ella cometiera ese primer error. Solía suceder más a menudo cuando pensaba que tenía una victoria segura y se detenía a alardear. Cuando no estaba segura de la victoria, tendía a hacer cosas como flotar 60 pies en el aire y simplemente hacer llover fuego sobre cualquier amenaza. Como ahora. Si me arrojas otra vez a un arbusto, te romperé la cara. Rin gritó desde su lugar sobre su hombro. Rin, estoy tratando de hacer que no muramos. Dijo Archer, atravesando el interminable bombardeo. Si la mejor manera de hacer esto es tirarte a un arbusto, o tirarte a un arbusto me haría reír, te odio. Rin gritó mientras un rayo de llama negra chamuscaba su cabello. Archer puso los ojos en blanco, proyectando a Kansou y clavándolo en el suelo mientras corría. ¿Qué fue eso? Preguntó Rin. Estrategia. Dijo Arquero. Creo que es demasiado complicado para ti. Culo. Dijo Rin. Izquierda, izquierda. Archer se empujó con su pierna derecha, saltando hacia un lado mientras la calle por la que había estado corriendo quedó convertida en un cráter humeante. Gracias, me lo perdí. Dijo Arquero. Agradéceme esquivando los próximos 30. En el aire, muy por encima de ellos, Caster juntó las manos. Una docena de esferas de llamas de campanillas con un núcleo negro azabache surgieron a su alrededor sin siquiera decir una palabra. Un segundo gesto, y descendieron para recorrer las calles de abajo, enviando una vez más al Servant que huía a hacer acrobacias mientras corría para conservar su piel. Caster sonrió. Y la gente dice que el combate es duro. Archer miró hacia arriba para posicionarse sobre su atacante, sonriendo levemente. Al menos ella destacó. Está bien, Rin. Voy a necesitar ambas manos para lo que viene después, así que te voy a lanzar. Solo déjame en el suelo. Demasiado peligroso, no puedo tenerte cerca de mí. Dijo Arquero. Incluso parecía honesto. Puedo correr. Solo déjame en el suelo y dijo Rin, mientras Archer la arrojaba. Era mucho más fuerte que una persona normal y no necesitaba mucho más que un movimiento bastante discreto de sus músculos para controlarlo. Sin embargo, en su defensa no volvió a arrojarla a un arbusto. Era un estanque. Archer giró sobre sus talones para enfrentar a Caster, proyectando a Bakuya en su mano derecha y retirándola para lanzar. Una llama negra llovió a su alrededor, el poder oscuro quemó el paisaje, y él sonrió ferozmente en respuesta. Yo, le informó a Caster. Voy a lucir realmente impresionante si esto no hace que me maten. Arrojó la espada. Giró de un extremo a otro como una sierra circular, atravesando el cielo hacia Caster, quien, con una mirada casi de lástima, invirtió su vuelo para ponerla en una posición que la hoja claramente no atravesaría. Archer intentó no sonreír. Supuso que una espada blanca brillante que volaba por el aire directamente hacia su cara era bastante fácil de esquivar. Pero claro, él no había estado exactamente planeando golpearla. Una hoja blanca brillante que venía del frente era fácil de ver y evitar. Fácil de ver y muy llamativo, especialmente en comparación con el negro que era, sí, apenas podía verlo volando hacia su espalda. Era realmente impresionante, reflexionó, cuántas aplicaciones podía tener un par de espadas que se atraían entre sí. Bakuya pasó volando junto al mago que sonreía delicadamente, y se giró en el aire para, desde su perspectiva, centrarse en ella. Levantó una mano, un muro de magia defensiva desvió la espada blanca. Incluso cuando la espada negra, invisible, se estrelló contra su espalda. Su capa, como lo había hecho con las dagas de Assassin, ofrecía cierta protección. En lugar de cortarle la columna vertebral, la espada se desvió hacia los músculos de la parte superior de su espalda, dejándola retorciéndose en agonía, y por primera vez en mucho tiempo, sin llenar el cielo con energía asesina. Una vez terminada la tormenta de magia y sin Rin a quien cuidar, finalmente tuvo el tiempo que necesitaba para preparar su contraataque. Un esfuerzo de voluntad hizo que su arco llegara a sus manos, pero la flecha valía un poco más de esfuerzo. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Abuela. La espada de Sigurd era un poco más de lo que le gustaba invocar en una sola proyección, pero incluso en la agonía en la que estaba, su poder seguía siendo sólido.
Un muro de poder oscuro se interponía entre ellos, y ella ya estaba empezando a reunir poder para una nueva ofensiva, con los ojos fijos en él y llenos de una ira absoluta y helada. Le guiñó un ojo y dejó volar la flecha de la espada, un rayo dorado que iluminó la noche. Caster hizo un gesto brusco y un rayo de enfermiza energía violeta que podría haber aplanado una montaña voló hacia él. La luz dorada y violeta negra colisionaron, y Archer se preguntó, vagamente, cómo la asociación de magos mantuvo estas guerras en secreto con todas las explosiones. Pero dado que el resultado final de la monstruosa explosión de energía caótica fue un caster humeante y andrajoso cayendo del cielo y estrellándose contra el pavimento con tanta fuerza que se agrietó, no se preocupó demasiado. Ilia miró y a ella no le hizo gracia. Incluso ella podía ver que la confianza de Lancer estaba fuera de lugar. La energía que reunió en su lanza era considerable, sí, pero el poder que Saber utilizó fue verdadera y sorprendentemente inmenso. Mucho más de lo que habría imaginado que poseía un Servant tan mediocre, y mucho más de lo que su oponente reunió para enfrentarla. Ese noble fantasma quemaría al corrupto Lancer hasta convertirlo en cenizas de un solo golpe. Y como Shirou no puede suministrar prana al Servant, también la llevaría a la muerte. Ilia no estaba segura de por qué le molestaba esto. De un solo golpe, Saber estaría destruyendo a uno de los servidores del Grial Negro y sacando a Shirou de la guerra. En lo que a Ilia concernía, era una situación en la que todos salían ganando. Y todavía, Shirou no querría que ella desapareciera. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Por qué fue todo esto tan complicado? ¿Por qué la solución simple nunca fue la correcta? ¿Y había alguien en el maldito mundo a quien Shirou no quería proteger? Lo siguiente que tendría que preocuparle era que él se enfadara si Lancer moría. Y probablemente, al menos, no sería feliz. Ese idiota. Es lindo como es tan protector, pero hace mi vida mucho más difícil. De acuerdo entonces. Yo debería. A mitad de pensar, se detuvo. Su mente se quedó en blanco mientras un profundo escalofrío recorrió su espalda. Lo que sintió no fueron tanto palabras sino sensación, pero lo más cerca que pudo llegar a interpretar los oscuros impulsos que corrían por su mente como una araña arrastrándose bajo su cráneo fue: vuele, 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 vuele. La existencia es dolor, es hambre, es frío, es una agonía abrasadora y desolada que no tuvo principio y no tendrá fin incluso cuando el sol se oscurezca y el mundo se congele en las sombras. No hay nada más que sangre, podredumbre y pequeñas criaturas inútiles que no tienen otro propósito que morir angustiados. No hay esperanza y no habrá respiro. Por favor, duele mucho, aunque sea por un segundo, por favor, haz que pare. Ilia se llevó las manos a las sienes, como si intentara alejar las imágenes de su mente. Ella podía sentirlo. Un viento negro, aullando. Un vacío doloroso y sin fondo, tanto dolor y tanta soledad, como nada que hubiera experimentado jamás. Como buscar como. Tan cerca del poder extendido del Grial Negro, podía sentirlo debajo de su piel. Era en su mayoría sin sentido, una masa turbulenta de emociones oscuras mantenidas parcialmente bajo control, irónicamente, por sus propios Servants. Pero esos Servants tenían su atención totalmente centrada en la batalla, y el Grial Negro estaba siendo azotado por el conflicto y la sed de sangre. Y se movía hacia donde sabía que se podía encontrar su presa. Shiro. Berserker, déjame aquí y vete. Espetó, retorciéndose fuera de los brazos de su Servant. Podía viajar más rápido por su cuenta, su peso no era nada, por supuesto, era simplemente que podía moverse lo suficientemente rápido como para lastimarla si realmente lo intentaba. Y ahora mismo, ella realmente necesitaba que él lo intentara. Gilgamesh suspiró. Esa tarde había elegido dar un paseo. La iglesia se había sentido sofocante últimamente, y consideró que la sugerencia de Kirei de permanecer allí era ignorable. Todavía no consideraba que la guerra fuera digna de su participación personal, por lo que no estaba simplemente destruyendo a los 7 sirvientes en este momento, pero al menos se sentía demasiado inquieto para simplemente permanecer inmóvil. Había salido a tomar un poco de aire fresco y contemplar el paisaje. Por supuesto, el paisaje del mundo moderno era insoportablemente feo, apartamento solo para los ojos de un pobre, pero en cierto modo lo aprobaba. No se podía apreciar la verdadera belleza sin experimentar también el verdadero horror.
Exponerse a esta inmundicia le ayudó a absorberse más plenamente en la belleza que el mundo todavía tenía para ofrecerle, en las raras ocasiones en que la encontraba. Aunque realmente no esperaba encontrarlo esa noche. No estaba ni cerca de la batalla, una atmósfera tan tibia no se adaptaba a su comportamiento. Pero su capacidad para sentir el flujo de poder era grande, y los ojos de Archer eran los ojos de un águila. Una vez que encontró un punto de vista adecuado, no fue tan difícil determinar la ubicación de las energías que sentía. Servant Caster estaba peleando con Servant Archer y todo era tan insoportablemente tedioso que tuvo que luchar contra las ganas de vomitar, hasta que esa cosa repugnante tuvo la temeridad de crear una copia de una de sus espadas. Gilgamesh conocía todos y cada uno de los tesoros de su bóveda, con el detalle más profundo e intenso que cualquier hombre podía conocer. Y así, cuando el Servant Archer de esta guerra invocó a Balmung, la espada que había pasado a Siegfried después de la propia muerte de Gilgamesh, reconoció instantáneamente la verdad. La espada sagrada en las manos del hombre era una proyección, una falsificación. Esto era, por supuesto, un crimen castigado con la muerte, y Gilgamesh literalmente había tensado sus músculos para viajar a esa escena y arrancarle el hígado al farsante a través de sus oídos, hasta que vio algo mucho, mucho más importante, algo que instantáneamente atravesó la neblina roja detrás de sus ojos, llenando todo su ser con una alegría profunda y trascendente. Mi saber, ronroneó. Mi rey de los caballeros, mi tesoro perfecto y brillante, sabía que eras tú. Ninguna copia podría ser tan perfecta. Solo mi sable. Solo mío. Casi había olvidado, después de tanto tiempo, lo impresionante que era. Incluso allí, envuelta en sangre y con la oscuridad a su alrededor, estaba radiante. El simple hecho de mirarla hacía que la sangre le corriera por las venas y que su piel hormigueara con una intensidad eléctrica. Todos los demás pensamientos desterrados, sus ojos se fijaron en ella mientras ella luchaba por su vida. Estaba en su momento más hermoso cuando la estaban rompiendo. Saber estaba lista para derribar a su enemigo, el viento aullaba a su alrededor y el contorno de la espada sagrada se hacía cada vez más claro, cuando el mundo colapsó. Podía ver el camino lateral, cerca de donde había dejado a Shirou, las luces se estaban apagando. Una profunda oscuridad que se tragaba las estrellas se estaba filtrando lentamente hacia su maestro, y ya comenzaba a empañar su visión. Después de todo, la sombra los había seguido y estaba muy, muy cerca. Tenía que usar su noble fantasma. Pero solo tenía un disparo y no había forma de golpear a dos oponentes tan separados. La sombra era la más peligrosa, de eso estaba segura. Y por más lento que fuera, alcanzaría al aún indefenso Shirou demasiado pronto. Necesitaba cortarlo y rápido. Pero Lancer sonrió, tensando sus músculos para saltar y lanzar la jabalina que aún ardía con energía impía. Ojos en el premio, saber. Saber maldijo en silencio. Pero si se alejaba de Lancer ahora, ella y Shirou estarían muertos. No tuvo más remedio que acabar con él y rezar para tener suficiente fuerza después para hacer frente a la verdadera amenaza, incluso cuando sabía que ese no sería el caso. No, así no puede ser como termina, pensó en voz baja. Lancer dobló sus rodillas, preparándose para saltar y soltar su lanza. Y algo gigantesco, negro e indescriptiblemente rápido y tan fuerte que parecía hacer que incluso el aura de corrupción de la sombra temblara ligeramente, como que saltó sobre él desde el infierno, de la nada. Abandonando su noble fantasma, Lancer saltó hacia atrás en un esfuerzo por mantener la cabeza. El suelo donde había estado simplemente explotó por el impacto de lo que fuera, levantando una nube de polvo y escombros que fue enviada azotada salvajemente por el viento liberado por la espada de saber. Lancer abrió la boca para responder a la interrupción, hasta que vio exactamente lo que había sido. Él sonrió y, en lugar de la diatriba enojada, simplemente dijo: "Oh, sí". Entre él y Saber, actualmente un poquito completamente sorprendido, Berserker estaba de pie. El único golpe que había dado en su primer intento de destrozar a Lancer hasta convertirlo en carne ensangrentada había abierto una trinchera lo suficientemente profunda como para enterrar a un hombre. Conveniente. Lancer se lamió los labios y sonrió con su sonrisa de tiburón. Finalmente, las cosas están mejorando. ¿Golpeaste tan fuerte como recuerdo, grandullón? La confianza fuera de lugar es un desaliento. Dijo una voz femenina infantil y burlona que parecía venir de todas partes.
al igual que destrozar la propiedad de otras personas. Sabueso de Chulan, has dañado algo que me pertenece y los perros malos son sacrificados. Saber. ¿Puede tu noble fantasma lidiar con esa cosa? Saber parpadeó, todavía un poco desconcertada. Yo, sí, pero, entonces hazlo. Déjame sacar la basura a mí. Dijo la voz incorpórea. No tomará mucho tiempo. Los ojos de Lancer no eran visibles, pero daba la impresión de ponerlos en blanco de todos modos. Las amenazas de una maestra que ni siquiera se muestra no tienen tanto impacto. Y las burlas de un muerto tienen aún menos. Dijo Ilia. Ya terminé de charlar. Acaba con él, Berserker. Berserker obedeció. Lancer se encontró, para su gran irritación, a la defensiva. En lugar de buscar un agujero en sus defensas, o incluso hacer algo táctico, Berserker simplemente golpeó su cabeza con toda la fuerza que pudo ejercer, y fue mucha. Lancer no temía al dolor, pero un golpe de eso le dejaría sin la mitad superior de su cuerpo. Y para empeorar las cosas, Berserker estaba, en una carga directa, bastante cerca en velocidad del propio Lancer. Atrapado desprevenido, no tuvo más remedio que bloquear. Sin embargo, alguien debería haberle dicho a Berserker que se suponía que estaba bloqueado. Si bien el golpe no atravesó por completo las defensas de Lancer, la fuerza pura que amenazaba con dislocarle los brazos lo hizo perder el equilibrio. El segundo golpe de Berserker fue tan rápido que fue casi simultáneo al primero, golpeando mientras Lancer todavía estaba tambaleándose y levantándolo físicamente del suelo. Cayó por el suelo, rodando impotente hasta que finalmente pudo girar en posición para clavar su arma en el pavimento y detenerse. Berserker no se rindió, por supuesto. Cargó tan pronto como aterrizó su segundo golpe, con su arma a la cabeza. Pero Lancer no era un idiota. Rodó hacia adelante, deslizándose más allá del hacha que descendía y entre las piernas de su oponente mucho más grande. Sin siquiera ponerse de pie, giró y cortó detrás de él, cortando suavemente ambos tendones de Aquiles del gigante. Incluso descontando la pérdida de apoyo, el gran dolor que esto causó lo habría convertido en una lesión que pondría fin a la batalla básicamente para cualquier persona viva. Berserker pareció no darse cuenta. Con las piernas destrozadas, giró y blandió la espada hacia abajo con la fuerza de un huracán. Pero Lancer estaba en su elemento y su única reacción fue una sonrisa de satisfacción. El ángulo del gigante era malo y su base estaba desequilibrada. Por muy poderoso que fuera el golpe, estuvo lejos de ser perfecto. Lancer paró, desviando el golpe, y cortando con su lanza la cara de Berserker. Gaebold cortó una franja irregular a través del horrible rostro, cortando hasta el hueso. Una mejilla fue desollada, la nariz casi cortada, un ojo simplemente destruido. Berserker pareció no darse cuenta. Con un rugido de la misma furia primitiva que había mostrado en cada intercambio, el gigante cortó su arma hacia atrás, ignorando sus propias heridas para atacar una vez más al enemigo. Esta vez Lancer estaba demasiado extendido y su arma no pudo colocarse en su lugar a tiempo para desviar el golpe por completo, y el hacha espada le rozó el hombro. El hombro en cuestión no explotó del todo, pero estuvo a punto. La armadura negra se hizo añicos y la sangre brotó de la carne que ahora se parecía más a la carne molida que a cualquier cosa adherida a un cuerpo humano. Por segunda vez, Lancer cayó al suelo. Cayó, la agonía llenó sus pensamientos y un gigante lunático saltó tras él para terminar el trabajo y destrozarle el cráneo. Hizo todo lo que pudo hacer para no estallar en una risa exuberante. No está nada mal. Gritó, poniéndose de pie y cargando de todo corazón de nuevo a la refriega. No hubo frenos ni tácticas. Atacó con su estilo preferido. Media docena de estocadas rápidas, cada una apuntando a un órgano vital. Solo necesitaba un brazo para empuñar su lanza, y el otro ya estaba recuperándose. El suministro interminable de maná que le proporcionaba su maestro tenía algunas ventajas muy distintas. Sin embargo, si tan solo pudiera decir lo mismo de su ofensiva, 6 golpes aterrizaron, pero solo 2 sacaron la sangre que había estado esperando ver. Al parecer, la piel de Berserker era demasiado fuerte para ser penetrada fácilmente con algo menos que toda su fuerza. Y los propios ataques del gigante fueron. Un golpe de huracán golpeó su guardia, tan rápido que apenas lo vio, y una vez más lo envió al suelo. Fue más que desagradable. El simple hecho era que la física de la situación estaba en su contra.
Berserker de hecho podría haber sido más fuerte que Lancer, pero no tanto. El factor realmente dañino aquí fue que el gigante negro simplemente pesaba mucho más que él. El más mínimo defecto en la defensa o el equilibrio del Servant más pequeño, y sería sacudido como un muñeco de trapo. Empezó a sospechar que estaba en verdadero peligro de terminar siendo poco más que una mancha en la espada de Berserker. Un error, un desliz, y podría esperar una segunda experiencia de muerte. Esta vez, se echó a reír, incapaz de contener la pura alegría que le produjo este conocimiento. No tienes idea de cuánto he estado esperando esto. Lancer ronroneó, incluso mientras Berserker cargaba. A pesar de que la batalla se desarrollaba tan cerca de ella, Saber no observó a los perros rabiosos en su frenesí. Berserker había captado toda la atención de Lancer, por lo que se centró en asuntos de mayor importancia. La sierva de la espada cerró los ojos y aclaró su mente. Con los ojos todavía cerrados, se giró hacia donde sabía que se encontraba la sombra que se acercaba simplemente por sentirla, y levantó su arma por encima de su cabeza. Finalmente, el viento se disipó por completo de la espada, y la espada de Saber quedó revelada. Era como si el sol se hubiera convertido en una espada. La oscuridad que invadía la calle se desvaneció, dispersada por la imposible y brillante luz que brotaba de lo que claramente era la más sagrada de las espadas. La sombra chilló y retrocedió, pareciendo encogerse sobre sí misma. El aura de sed de sangre de Lancer palideció hasta convertirse en insignificante. Incluso el aura de poder puro que Berserker manifestaba parecía, no tan disminuida, sino simplemente como si ya no importara. Como todo lo demás, fue simplemente eclipsado por el resplandor ilimitado de Saber. El resplandor iluminó la noche más negra y solo se volvió más brillante a medida que el poder comenzó a acumularse ante el llamado de Saber. Ilia parpadeó y abrió mucho los ojos. Omi. Los ojos de Shiroru Emiya se abrieron levemente, agitados por una luz abrasadora que parecía impregnar todo su ser, directamente a través de la piel. Todavía estaba, a todos los efectos, inconsciente. No podía moverse, apenas podía ver y ciertamente no podía gestionar nada parecido a un pensamiento. Y, sin embargo, la imagen de esa espada pareció pasar por alto su mente por completo y simplemente grabarse en su alma. Desde su posición ventajosa, Gilgamesh sonrió y se lamió los labios. Sí, incluso mientras el mundo a su alrededor se disolvía en el caos, el rostro de Saber estaba puesto en una máscara de perfecta serenidad. Este fue el momento. Con demasiada frecuencia ella era débil. Había fracasado tantas veces y perdido mucho. Los indefensos habían acudido a ella en busca de protección y ella los había decepcionado a todos. Al final, lo único que había logrado era vivir para ver cómo todo lo que había creado se desmoronaba a su alrededor y todos los que dedicaban sus vidas a ella morían insatisfechos. Ella no era un verdadero rey, ni un verdadero caballero, solo una niña débil que nunca había logrado nada, nunca había salvado a nadie. Pero en este momento, bañada en luz divina y sosteniendo en alto la espada de la victoria prometida, aquí, solo por un momento, ella podría ser la leyenda que todos querían que fuera. El rey de los caballeros, elegido por el reino de los elfos para empuñar la espada definitiva como su campeón en la tierra. La debilidad de Arturia se desvaneció y los ojos de Arthur Pendragon se abrieron y contemplaron la sombra. No había piedad en ellos. Con la gracia de una bailarina, un pie se deslizó ligeramente hacia atrás para reafirmar su postura. Sus brazos, ya levantados, se retiraron. La luz de la espada alcanzó un pico, volviéndose imposible de ver, incluso para ella. Dio un paso adelante y, en una oleada de poder, bajó la espada mientras sus labios secos y agrietados invocaban su santo nombre, Excalibur. Y la oscuridad ardió.